Agradezco al Frente Feminista Nacional la invitación. Saludos a todas. Hoy nos tiene reunidas aquí el análisis de la revisión exhaustiva que hicieron las mujeres organizadas y comprometidas con los derechos humanos de las mujeres al Informe Nacional de México en cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. Resultado de que el informe oficial entregado a la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y al Empoderamiento de las Mujeres, a ONU Mujeres, oculta las ineptitudes y corta la visión de la perspectiva de género del Estado mexicano, donde incumple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. No solamente de las mujeres, sino de las niñas. Razón por la cual celebro y felicito a las compañeras que se dieron a la tarea de señalar con investigaciones profundas y serias para presentar a la ciudadanía y a las que estamos en un cargo de responsabilidad este diagnóstico tan certero sobre las inconsistencias del informe oficial y la realidad que vivimos en este país. Este informe es una herramienta fundamental para las que estamos en el Poder Legislativo, con las que continuaremos con la labor de forma más asertiva, así como útil para las organizaciones de la sociedad civil, a las que no solamente se tiene que estar de la mano, sino se tiene que invitar a gobernar, y que no se les ha invitado, al contrario, se les ha despreciado, en donde se encuentra la justificación de las exigencias que la 4T pretende menospreciar. Si bien la mayoría de las estadísticas y los datos se refieren a 2015, es indispensable remarcar que las cifras poco han cambiado y tenemos la misma preocupación sobre los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, suscritos por nuestro país, que no logramos todavía concretar en la vida de las mujeres. Todos los niveles del gobierno ignoran e incumplen su obligación de destinar recursos públicos e instrumentar políticas y acciones con enfoque de género. Podemos asegurar que hay una enorme simulación en el cumplimiento de programas sociales y la aplicación del presupuesto del anexo 13, como sucede en el paquete que nos acaban de enviar. Y como ustedes también lo demuestran en el informe. Hoy lo seguimos constatando en las propuestas del presupuesto de egresos del 2021, del anexo 13, donde hay un aumento del 19.6%, pero prácticamente ese aumento va al programa clientelar sin perspectiva de género, que es el de la pensión a personas adultas mayores, que concentra el 46% del presupuesto del anexo para la igualdad entre mujeres y hombres, con un incremento de 2.937 millones de pesos, dando un total de más de 59,000 millones de pesos únicamente para ese programa. Cada uno de los ejes que nos presentan es un desglose fundamental de lo que tenemos que hacer para dar cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres, y como diputada hemos hecho evidente el estar comprometida a seguir sumando con los cambios legislativos necesarios para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias para las mujeres pequeñas y las adolescentes. En cuanto a los ejes que presentan, me referiré a lo que en la Cámara de Diputados hemos estado trabajando en algunas cuestiones que hemos logrado dar cumplimiento y otras que se están trabajando y algunas que faltan de cumplir. En el tema de la prevención al acoso sexual, este es un gran pendiente y es un pendiente importante que tenemos, sobre todo en la ratificación del 190 de la OIT. En las leyes existe, pero falta la homologación en las entidades federativas. En el tema de la paridad, hemos tenido un gran avance al modificar 10 artículos de la Constitución y 86 leyes para garantizar la paridad en todo. Asimismo, la armonización y los reglamentos del INE y del TRIFE, en donde es importante que les diga que, en efecto, los estados
se resistieron, los congresos de los estados se resistieron a hacer la homologación. El 1 de junio la comisión tuvo una reunión con el presidente, tuvimos una reunión con el presidente del INE y acordamos que el INE hiciera los lineamientos y atrajera todos los casos de violencia política que se da en los estados, para que no haya ningún pretexto, ninguna forma de evadir y sí garantizarle a las mujeres en política una vida libre de violencia. En el tema de economía y de cuidados y reconocimiento al trabajo no remunerado, es precisamente con este tema que no hemos podido avanzar. Cuando el presidente insiste en sus discursos en imponer el rol de cuidados a las mujeres y niñas como si fuera parte de la condición de género. Nosotras vivimos en este mundo y en este mundo es que estoy dando las respuestas a lo que hicieron las compañeras del frente. En el tema de todo lo que tiene que ver con la política económica integral, el Estado, las familias y el sector privado. En este sentido y en cuanto a las recomendaciones del Sistema Nacional de Cuidados, esta recomendación resulta indispensable, sobre todo hoy que nos enfrentamos a la pandemia del COVID, lo cual hemos estado proponiendo en diversas iniciativas como la del ingreso único vital. Somos nosotras las que hemos presentado el ingreso único vital, lo cual lo estamos proponiendo desde varias iniciativas, así como la capacitación con perspectiva de género para todo servidor público, es una propuesta también de su servidora, para que entiendan la importancia y no encasillar los roles de género que ponen en desventaja a las mujeres, tal y como se hace actualmente desde Palacio Nacional. También les tengo como respuesta en el tema de la revisión de la vigilancia de los recursos, que esto ha sido un eje primordial en esta legislatura, en exigir que se respete el presupuesto destinado a las mujeres en el Ejecutivo. El Ejecutivo arbitrariamente minimiza constantemente el presupuesto del anexo 3 y ha eliminado programas indispensables como el programa de atención al cáncer de mama y cervicuterino. Todos los cánceres en este país están borrados. No hay un solo peso para los cánceres de mujeres y de niños, por cierto, incluyendo, por supuesto, el cáncer cervicuterino, así como las instancias infantiles, los refugios para las mujeres víctimas de violencia. Nosotras seguiremos defendiendo que se respete el presupuesto que garantiza los derechos humanos de las mujeres. En el tema de la norma 046, no debe haber, no debemos inventar otro mecanismo u otra salida para que vuelva a incumplirse. Tenemos una norma que debe de cumplirse y se llama 046. Esta es otra traba, porque les gusta irse a otros lugares y a otros terrenos, como para no nombrar la norma 046, como si no tuviésemos derecho las mujeres y las niñas violentadas para ocupar la norma 046. Es una traba, no solamente con el Ejecutivo y algunos grupos de la Cuarta Transformación que han detenido la aprobación de las reformas que garantizan la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir. No es una prioridad hoy y nosotras vamos a seguir insistiendo en que la norma 046 y también exigimos ILE nacional. Hay que seguir insistiendo en eso. Tenemos también otros temas que ustedes nos han traído en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, todo el tema de las armonizaciones. En ello les diré, justamente en estos puntos que recomiendan lo que es lo que estamos trabajando tanto en la Comisión de Igualdad de Género como en el Grupo de Trabajo de Igualdad Sustantiva. También en una mesa de trabajo que tenemos con algunas senadoras, de manera tal que hay grandes convergencias de acuerdos con los grupos parlamentarios para avanzar. Hay que decir que no en todos los temas, porque luego se les quieren cambiar los conceptos a las leyes que ya tenemos y a las normas. En todo lo que tiene que ver con la alfabetización de las brechas digitales,
de las mujeres y las niñas. También son temas que estamos trabajando. Recientemente presenté la iniciativa para reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la violencia simbólica. Ustedes recordarán que hicimos algunos paneles que se nos vinieron encima, por cierto, todas las personas y las empresas que han vivido durante 4 o 5 décadas de los concursos de belleza. También presenté una iniciativa de reforma constitucional para que los servidores públicos de todos, absolutamente todos los niveles y de todos los poderes tengan capacitación con perspectiva de género, con el objetivo de que durante su gestión puedan aplicar políticas públicas con perspectiva de género y no ocurrencias que violentan y dañan el desarrollo de las mujeres. Y seguiremos defendiendo, por supuesto, el presupuesto del anexo 13, sobre todo en su aplicación transversal en las instituciones tanto educativas como de comunicación, para que sea dirigido a la población de niñas y de mujeres y adolescentes. Luego tratan ustedes todo el tema presupuestal, los presupuestos para la igualdad, y aquí les quiero decir con una grandísima frustración, pero también siempre con la verdad. Soy una legisladora que no soy adepta a la simulación ni a los discursos simuladores. Eso no le sirve a nadie, menos a las mujeres. En esto tienen razón en estas propuestas. Justo este tema es lo más complicado, porque hay una mayoría en la Cámara de Diputados, como dijo hace un rato la compañera Becerril, muy disciplinada al gobierno. Al gobierno, quiero decir, al Ejecutivo. Y no permiten la adecuación de todo lo que tendríamos que estar defendiendo en el anexo 13. Con el número de legisladoras que hoy tenemos en la legislatura de la paridad, podríamos sacar realmente un anexo con contenido cuyo destino de los recursos fuera precisamente para la igualdad entre hombres y mujeres, la no violencia y todo lo que tiene que ver con lo que originalmente tendríamos y habríamos soñado que para lo que era el anexo 13. Solo como ejemplo, los programas del gobierno, el 90% no cuentan con perspectiva de género. Hemos visto cómo se pretende desde el Ejecutivo ir eliminando recursos, aún violentando el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Constitución en su artículo 1 y otros artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se indica, por ejemplo, en el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se indica que no pueden reducirse los recursos en los programas de igualdad entre hombres y mujeres. Y una larga lista de minimizaciones a tema de las mujeres. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que nos acaban de entregar apenas hace unos días, se propone un recorte del 68% a todo lo que tiene que ver con población de mujeres indígenas. Desaparecieron en este 2020 los CAMIS, en donde se atiende a las mujeres indígenas, en donde las mujeres indígenas son atendidas incluso en partos. Desaparecido. De Otajo. Gracias, Alma. Desaparecieron totalmente este presupuesto, las CAMIS, que son los refugios para mujeres, pero en zonas rurales y además atienden, donde ya les dije, se atienden parto. Pero para 2021 cambió de nombre por el de Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con solo 171.3 millones de pesos asignados. Es decir, que en total se eliminaron más de 350 millones de pesos para mujeres indígenas, lo que representa en términos reales un 68% menos. Podríamos seguir en esta materia, en todo lo que ustedes han analizado de manera muy asertiva y lo cual reconozco. Viene aquí, les tengo preparado y se lo voy a mandar a Lourdes, si me lo permites, Lourdes García, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente.
No hay una política del medio ambiente en este país. No existe. Ningún programa social, ninguna visión tiene que ver con el medio ambiente en México. Siguen 10,000 millones de pesos. Dicen que no tienen recursos, pero no le han recontado los 10,000 millones de pesos que le dieron al fracking, cuando dicen que no va a haber fracking. Entonces, pero sí le recortan a todo lo que tiene que ver con las mujeres y las niñas y las adolescentes en este país. Quiero terminar, pero no quiero desaprovechar este panel tan importante al que me han invitado las mujeres del Frente Feminista para decir lo siguiente. Nosotras podemos seguir participando en paneles y paneles y paneles, y ustedes pueden seguir haciendo los informes sombra, y podemos invitar a todas las funcionarias y a todo el mundo. Sin embargo, sin recursos, como sucede hoy en la propuesta que nos acaban de entregar, compañeras, todo lo demás será discurso falaz y engañoso del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda. Y por último, quiero decir lo siguiente. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si ustedes tienen la respuesta, díganmela. ¿De qué sirve que en la Cámara de Diputados, la Comisión de Igualdad, de donde soy secretaria, estemos luchando por un contenido eficaz y eficiente del anexo 13 para las mujeres, si luego se lo autorrecortan, como sucedió hace apenas unos 2 meses con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se autorrecorta sus recursos? ¿Para qué defendemos durante 3 meses los recursos si la presidenta de Mujeres se lo autorrecorta? No, yo no le veo sentido a eso, francamente. Y no solamente eso. La Secretaría de Gobernación cercena un día sí el recurso para las alertas de género y al otro día dice que siempre no. O sea, ¿en qué país estamos realmente? ¿En qué realidad paralela viven las funcionarias que se atreven a recortar violando 3 leyes? 3 leyes se violaron el día que se recortó el presupuesto de 2 capítulos del Instituto Nacional de las Mujeres, y el secretario de Hacienda les encapsuló otro capítulo, el 3,000. Así es que con qué van a trabajar, quién sabe. Más allá de la creatividad es un poco imposible. Condeno, por último, el desalojo violento contra las mujeres en Ecatepec esta madrugada. Fue un desalojo violento donde había mujeres, niñas, niños y, por cierto, una mujer embarazada donde la lesionaron incluso. Y también condeno el desdén, el desprecio que se le tiene y la criminalización que se le tiene a las colectivas que tienen hoy tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si las funcionarias que están en un espacio que debe garantizar los derechos humanos no le funcionan al 52.3% de la población en México, que somos las mujeres, entonces yo pregunto, ¿para qué funcionan? Les agradezco mucho la invitación.